Muy buenos días. Los saluda Silvia Torres Morales, socia de Torres y Torres Lara Abogados. En nombre del grupo TIT les damos la bienvenida a nuestro webinar que hemos denominado Principales modificaciones de la norma de prevención del lavado de activos. Este evento está dirigido a los sujetos obligados del rubro construcción, inmobiliario, minería, agentes inmobiliarios, empresas de préstamos y casas de cambio. El estudio Torres y Torres Lara Abogados es una firma legal con 54 años de actividad ininterrumpida. A la fecha contamos con un staff multidisciplinario de más de 40 abogados enfocados a brindar servicios de asesoría legal tanto preventiva como correctiva en todas las áreas del derecho. Asimismo, cabe precisar que nuestra firma forma parte del grupo TITL compuesto por AC Consultores, es nuestra consultora económica y financiera, mediante la cual llevamos a cabo valorizaciones, due diligence, estructuraciones económico-financieras de empresas, estudios de mercado, entre otros. También contamos con la Red Internacional de Negocios, la RIN, a través de la cual llevamos a cabo operaciones de intermediación empresarial a través de nuestra plataforma de negocios y de nuestros business brokers. Con esta red lo que se busca es facilitar el contacto entre nuestros clientes para la compra y venta de empresas, búsqueda de financiamiento, búsqueda de socios de negocios, ya sea a nivel nacional e internacional. Ya tenemos presencia en más de 20 países. Y en tercer lugar, la empresa LegalVerse. Esta es una empresa pionera en el sector legal tech del mercado peruano, dedicada a la automatización de procesos legales, regulatorios y de seguro. Todo ello puesto a disposición de nuestros clientes. El grupo TITL periódicamente organiza este tipo de eventos, estos webinars, a favor de nuestros clientes permanentes e invitados especiales. El día de hoy el objetivo fundamental es informar sobre las nuevas disposiciones en materia de prevención del lavado de activos para los sujetos obligados de los rubros anteriormente citados. La mecánica del webinar, como siempre lo ha sido, será la siguiente. Tendremos dos expositores que desarrollarán los temas por un espacio aproximado de 40 minutos. Luego de ambas exposiciones, absolverá las consultas de los participantes por un espacio máximo de 15 minutos. Por ello, les pedimos que durante las exposiciones vayan redactando sus consultas en el chat del Zoom para que puedan ser absueltas al final de ambas exposiciones, y les pedimos, por favor, que eviten comentarios que sean puntuales en sus preguntas y a quién va dirigida la pregunta. Respecto a las diapositivas que iremos compartiendo con ustedes mientras duren las exposiciones, no se preocupen, las enviaremos a más tardar el día de mañana junto con una encuesta que les pedimos la llene para poder seguir mejorando. Dicho esto, pasamos a presentar a nuestros dos expositores en orden de participación. En primer lugar, pondrá la doctora Joana Benítez Iriarte. Ella es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, es especialista en Derecho Corporativo, Derecho de Cooperativas y Prevención del Lavado de Activos. Es asociada senior del área de cooperativas de Torres y Torres Lara, abogados, y del área corporativa. Seguidamente hablará el doctor Luis Martín Cerreño Alba. Él es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, es máster en Finanzas y Derecho Corporativo, con experiencia en temas de Derecho Cooperativo, Corporativo, Financiero, Inmobiliario y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Asociado senior del área corporativa y de cooperativas de TITL Abogados. Dicho esto, le pedimos a los presentes, a los invitados, que mantengan sus micrófonos apagados para escuchar mejor las exposiciones. Y ahora sí, damos el uso de la palabra a la doctora Joana Benítez para que inicie su exposición. Buenos días, Joana. Tienes el uso de la palabra. Hola, buenos días Silvia, buenos días a todos. Perden unos segundos para compartir. Prende tu micrófono. Para iniciar en este webinar, y vamos a ver sobre las iniciales disposiciones, ¿no?, que ha establecido los No se ve tu presentación, Joana, no se ve tu presentación. ¿No se ve? No, no la estamos viendo. Jacqueline, ¿la ves tú? Todavía no se visualiza. Si tienes problemas, nos avisas y Jacqueline la coloca. ¿Pueden verla? No se ve nada.
Ahora sí, ya se ve la primera diapositiva. Ya, ok. Como Ahí les comentaba, conmigo vamos a ver sobre las principales disposiciones a modo general que ha establecido esta resolución EBS 1251-2023, que modifica la norma de prevención de lavado de activos para los sujetos obligados que carecen de organismo supervisor. Entonces, para iniciar, vamos a ver quiénes son estos, a quién les aplica la norma de prevención de lavado de activos, quienes se encuentran dentro del alcance de la norma. En realidad el alcance es bastante amplio, pero vamos a nombrar algunas, las más principales, ¿no? Que son las empresas del sector construcción, las inmobiliarias, las que se dedican a las casas de cambio, cambio de divisas, empresas de préstamo, agentes inmobiliarios. Silvia, ¿han dejado de ver? no se ve nada. Ahí pueden visualizarlo. No, ahora sí, ahora sí. Alcance de la norma. Sí, no sé qué ha pasado. Bueno, como les mencionaba, dentro del alcance de la norma se encuentran las empresas del sector construcción, inmobiliarias, casas de cambio de divisas, empresas de préstamo, los agentes inmobiliarios, los que se dedican a la compra-venta de vehículos, ya sean personas naturales o jurídicas, las empresas mineras y los estudios de abogados y contadores, y también los abogados independientes y contadores, entre otros sujetos obligados. Ahora, ¿qué aspectos se han modificado en la norma? A modo de resumen, puedo detallar los siguientes, ¿no? Y luego vamos a ir a desarrollar específicamente cada punto. El primer punto es, se han hecho unas precisiones sobre la calidad de los sujetos obligados. También se han hecho algunos cambios en relación al oficial de cumplimiento. Se ha establecido expresamente sobre qué trabajadores, es decir, qué trabajadores se encontrarían excluidos del sistema de prevención de lavado de activos. Se han hecho precisiones sobre la debida diligencia, ¿no? El conocimiento cliente del oficial final, las capacitaciones, inducciones que deben recibir trabajadores, directores de los investigados, en relación a la gestión de riesgos del lavado de financiamiento de terrorismo y sobre el registro de las. Ahora, en relación a las precisiones sobre la calidad de algunos sujetos obligados, ¿no? En primer punto vamos a mencionar a aquellos que se dedican a la compra-venta de vehículos, embarcaciones y aeronaves, ya sea que se dediquen como persona natural con negocio o como persona jurídica. Anteriormente, Toma señalaba que se encontraban dentro de la se consideraban sujetos obligados aquellos que se dedican a la compra-venta de vehículos, embarcaciones y aeronaves, ¿no? Nuevas. Es decir, todos aquellos que independientemente del monto del vehículo vendían, ¿no? Igual se consideraban como sujetos obligados, ¿no? Ahora lo que ha hecho la norma es precisar que únicamente se van a considerar como sujetos obligados aquellas personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compra-venta de vehículos nuevos por montos iguales o superiores a los $15.000. Y en el caso de embarcaciones o aeronaves también ha considerado un monto, un monto que es de $10.000 o su equivalente en soles. Entonces, aquellos sujetos obligados, ¿no? De este rubro, que se dedican a la compra-venta de vehículos nuevos y que realicen y que se dediquen, ¿no? A la venta de vehículos por montos de montos inferiores, es decir, que su giro de negocio sea siempre la compra-venta de vehículos, digamos, que no superen los 15.000, de 11.000, de $10.000, no serían considerados como sujetos obligados, ¿no? Y si ya eran considerados anteriormente como sujetos obligados, podrían darse de baja, ¿no? Porque ya no estarían dentro del alcance de la norma. Ahora, en el caso de las empresas mineras, también se ha hecho unas precisiones, ¿no? Anteriormente se consideraba que como sujetos obligados a las empresas mineras, tanto persona natural de un negocio, personas jurídicas, que se dedicaban a la compra-venta, exportación definitiva e importación de oro. Ahora lo que precisa la norma es que para que se considere como empresa minera bajo el alcance de la norma, tiene que dedicarse a la actividad minera bajo una concesión
y además tiene que comercializar oro. Entonces se tiene que cumplir con ambos requisitos, tener una concesión y la comercialización de oro, ¿no? Y la comercialización que implica, ¿no? La compra-venta, la importación y la exportación. En el caso de la compra-venta de divisas, ¿no? Antes, la única precisión que se ha realizado es que la norma señala expresamente que la compra-venta de divisas no incluye las criptomonedas. Es decir, aquellas casas que se dedican, casas de cambio de criptomonedas, no se encontrarían dentro del alcance de esta norma. Específicamente esta norma no se encuentra dentro del alcance. Y en el caso de las empresas del sector, no sé si ya aquí puedes compartir la presentación. Así, mejor que Jackie que lo comparta. Jackie. Ya pude compartirlo. Bueno, estos aspectos sobre las precisiones de la calidad de los sujetos obligados ya los habíamos terminado de ver. Entonces, continuando, vamos a ver sobre las disposiciones que se han realizado en relación al oficial de cumplimiento. Bueno, se ha señalado anteriormente, no existía una prohibición expresa de la norma que señalara que el gerente general no podía ser designado como oficial de cumplimiento, ¿no? Pero sin perjuicio de eso, la UIF no aprobaba la designación del gerente general como oficial de cumplimiento en diversos sujetos obligados. ¿Por qué? Porque hay sujetos obligados en los cuales cuentan con directorio, sino únicamente con gerente general. Entonces, en el gerente general recaía la responsabilidad de cumplir con estas obligaciones en materia de prevención de lavado de activos. Entonces, no consideraba correcto que sea el mismo gerente que se designe a sí mismo como oficial de cumplimiento. No obstante ello, ahora esta norma sí permite, en algunos casos, ¿no?, que el gerente general pueda ser designado como oficial de cumplimiento, siempre y cuando el sujeto obligado cumpla con que sea MEPECO, es decir, mediana o pequeña empresa, antes una que no tenga más de 10 trabajadores, que no pertenezca a un grupo económico y que no desarrolle más de una actividad que lo convierta en sujeto obligado. Entonces, de cumplir con todos estos requisitos, la UIF va a poder aceptar que el jefe general pueda ser designado como oficial de cumplimiento. Y también otra precisión adicional es que en relación al oficial de cumplimiento corporativo, ¿no?, se ha señalado que en algunos casos se va a poder ser a dedicación no exclusiva, ¿no?, de forma excepcional, y para esos casos se va a tener que solicitar una autorización también expresa a la UIF. Como punto número 3, vamos a hablar sobre, esto sí es algo bastante nuevo, algo que no lo señalaba, algo que no se encontraba señalado, es sobre algunos trabajadores que se encuentran excluidos del sistema de prevención de lavado activo. ¿Esto qué quiere decir? Que el sujeto obligado no va a tener que cumplir obligaciones de prevención de lavado activo sobre esos trabajadores. Por ejemplo, en el caso de las capacitaciones anuales, no las va a tener que realizar sobre este tipo de trabajadores. ¿De qué tipo de trabajadores me refiero? Al personal de limpieza, al personal de mensajería, de vigilancia, de obreros, operarios, supervisores de obra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las empresas del sector construcción, había mucho la duda de si también tenían que capacitar a los obreros en prevención de lavado de activos, ¿no? Si la capacitación anual que obligatoriamente tenían que realizar también debía incluir a los obreros, ¿no? Ahora lo que se ha señalado expresamente en la norma es que sobre este tipo de trabajadores, ¿no?, no van a tener que cumplir con estas obligaciones, ¿no? Entonces, en realidad, aquellos que desempeñen labores no vinculadas a la actividad del sujeto obligado se van a considerar excluidos. Continuando en relación a la debida diligencia en el conocimiento del cliente y el beneficiario final, ¿no? ¿Qué precisiones se han hecho? Primero, se ha adecuado el término de beneficiario final a lo dispuesto en el decreto legislativo 1379,
que establece, ¿no? Este decreto lo que hacía es establecer la obligación de personas jurídicas, ¿no? De reportar, ¿no? De señalarle a la SUNAT. Joana, de- Joana, disculpa, se volvió a ir la presentación. Mejor para evitar problemas que la ponga Jacqueline. Ok, No se está viendo la presentación. Se pide disculpas a los presentes, a veces este tema tecnológico escapa a nosotros, no obstante haber hecho las pruebas correspondientes. Ahí está. ¿Ya se está viendo, Joana? ¿Ya se está viendo? sí, Silvia. Ya, ok. Pero continuando, eh, mil disculpas en relación a los problemas técnicos que estoy teniendo con la presentación. Bueno, continuando, como les mencionaba, en relación a la debida diligencia en el conocimiento del cliente y el beneficiario final, lo que se ha hecho es adecuar el término de beneficiario final a lo dispuesto en el decreto legislativo 1379, que estableció la obligación para ciertas personas jurídicas de reportar a la SUNAT quién es el beneficiario final de su empresa, ¿no? Entonces, antes no existía equivalencia entre el término de beneficiario final de este decreto legislativo con lo dispuesto en las normas de prevención de lavado de activos. Entonces, digamos que ahora se está unificando el término, ¿no? Entonces, ¿qué dice este decreto legislativo 1379? ¿A quién se va a considerar como beneficiario final? Es a la persona natural que efectiva y finalmente posee o controla personas jurídicas o entes jurídicos. Y la persona natural que finalmente posee o controla un cliente o en cuyo nombre se realiza la transacción. ¿Eso qué quiere decir? En algunos casos, por ejemplo, solamente para poner un ejemplo, en el caso de compra-venta de inmuebles, ¿no? Hay una persona que realiza digamos, una persona natural o jurídica, vamos a ponerle natural, que realiza una operación, ¿no? Por ejemplo, yo compro un inmueble, pero yo no lo compro para mi uso personal, sino lo compro para mis padres. Entonces, el beneficiario final de esa operación que he realizado yo como persona natural son mis padres. Entonces, al momento de tomar el conocimiento, es decir, tengo que identificar, no solamente van a tener que identificarme a mí como cliente, sino también al final, ¿no? ¿Quién está detrás de la operación? ¿Quién se va a beneficiar de la realización de esta operación? Que en este caso, en este ejemplo que he dado, serían pues mis padres. Entonces, el sujeto obligado también tiene que cumplir con esta obligación. Otro aspecto relacionado a la debida diligencia es que se ha precisado la información adicional a requerir para el conocimiento del beneficiario de la operación y el beneficiario final. Es decir, se ha establecido una distinción entre quién se considera como beneficiario de la operación, que sí podría ser una persona jurídica, y el beneficiario final, que como vimos, únicamente recae en una persona natural. También se ha señalado que de forma obligatoria los sujetos obligados deben utilizar el formato de declaración jurada de conocimiento del cliente. Antes, de manera facultativa, ¿no? Existía
digamos, esta obligación, ¿no? Los sujetos obligados utilizaban de manera facultativa un formato que era por ellos mismos para el conocimiento del cliente. Ahora la UIF establece un formato específico que ha aprobado y que va a estar colgado en la página de la SBS, en el portal de la UIF, donde podrán descargar este formato para poder utilizarlo, ¿no? En el caso de todas las operaciones que realicen como sujetos obligados. Y otra precisión es que en el caso de clientes, personas jurídicas, ya no se requiere la identificación de accionistas, socios o asociados que tengan más del 25% del capital social, ¿no? El cumplimiento de esta obligación resultaba bastante complejo para los sujetos obligados. En relación a la capacitación, ¿no? La norma antes precisaba que los trabajadores debían recibir una inducción al sistema de prevención de lavado de activos dentro de los 30 días, ¿no? que hubieran ingresado a la empresa, ¿no? Pero no establecía esta obligación para los directores. Entonces ahora se ha modificado y se ha señalado que los directores también tienen que recibir una inducción. Es decir, cuando un director ingrese a la compañía, ¿no? Existe un plazo de 30 días, ¿no? Para que reciba la inducción. Y esta inducción no va a reemplazar a la capacitación anual, ¿no? Entonces, tienen que recibir dos, ¿no? La inducción cuando recién ingresado y adicionalmente la obligación de capacitación anual que lo deben de cumplir todos los sujetos obligados. Adelante. En relación a la gestión de riesgo de lavado de activos, lo nuevo, ¿no? Respecto a esta obligación es que se ha señalado que debe incluirse el factor de riesgos de la evaluación nacional de riesgos efectuada por la Unidad de Inteligencia Financiera. Anteriormente, para la identificación y la evaluación del riesgo, únicamente se pedía que los sujetos obligados tomen en cuenta 3 factores, que era el factor cliente, el factor mercado y el factor servicios o productos. Y ahora se incluye un nuevo factor a analizar como parte de la gestión de riesgos, que es el de la Evaluación Nacional de Riesgos de la UIF. También se ha precisado que el sujeto obligado debe actualizar la identificación y evaluación de riesgos cada 3 años. Anteriormente no se establecía un plazo determinado, simplemente se decía que la actualización no puede superar los 4 años. Ahora sí se establece que cada 3 años tienen que haber esta actualización. Y también, por último, se ha segmentado, como parte de la gestión de riesgos, lo que te dice es que se encuentran obligados a segmentar los clientes de acuerdo al riesgo que representen. Entonces, no solamente analizar el factor de riesgo de todos los clientes en general, sino de determinados grupos de clientes de acuerdo al riesgo que representen para la empresa. Y por último, vamos a ver sobre las disposiciones del registro de operaciones, ¿no? Que la UIF lo que va a hacer es va a publicar una plantilla para el registro de operaciones, así como instructivo para el llenado, ¿no? Entonces, anteriormente los sujetos obligados siempre han tenido la obligación de registrar las operaciones, pero lo hacían a través de sus formatos propios, ¿no? Y que contenían la información mínima que te señalaba la norma. Ahora no, la UIF va a publicar una plantilla general para los sujetos obligados bajo el alcance de esta norma para que la utilicen, ¿no? Para registrar todas las operaciones. Esta plantilla todavía no se encuentra colgada en el portal de la UIF, pero me imagino que en unos días va a ser incluida, ¿no? Y otro aspecto es que deben de tomar en consideración es que las operaciones se registran de acuerdo al umbral establecido para cada sujeto obligado. A cada sujeto obligado se le establece un umbral para el registro de operaciones. Bueno, conmigo eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Joana. Ahora damos el pase a Luis Terreño. Por los cortes que han habido, hay algunas personas que han solicitado que se vuelva a explicar algunos puntos. Eso ya lo vemos en la parte de preguntas, ¿no? Sobre todo el punto 3 y el punto 5, Joana, para que lo tengas presente. Adelante, Luis. Muchas gracias. Por favor, ¿me confirman si se puede ver las diapositivas? Sí, ponlo, por favor. Ya está. Ahora ponlo. Sí, ya está en pantalla completa. Gracias. Ok.
Gracias. Bueno, en esta parte del webinar, lo que toca conversar es en relación a las principales disposiciones que ha establecido esta nueva normativa en relación a los agentes inmobiliarios. Como bien saben, ¿no? Para la Unidad de Inteligencia Financiera, es decir, para las normas SPLAF, un agente inmobiliario es una persona natural o jurídica que cuenta con una inscripción vigente en el registro del agente inmobiliario del Ministerio de Vivienda y que realiza diferentes operaciones inmobiliarias de intermediación a cambio de una contraprestación económica en nuestro territorio nacional. Bajo esta premisa, ¿no? Que no ha sido modificada, por decir, se mantiene la definición de la norma, bajo esta normativa que estamos viendo actualmente no se ha modificado, tenemos que ver qué es lo que ha implementado la normativa que nos reúne el día de hoy, ¿no? Y lo innovador de esta norma es que ha diferenciado a los agentes inmobiliarios, ¿no? Si bien contamos con una sola definición para todos estos, la norma o la modificación que ha sufrido esta norma de la SBS nos da 4 grupos de agentes inmobiliarios en relación a la suma de contraprestación anual que estos reciben, ¿no? La primera es los agentes inmobiliarios que son personas naturales que tengan o no trabajadores y reciban contraprestaciones anuales dentro del año menores a 97 UITs, que más o menos son 480.000 soles al año. Los agentes inmobiliarios que sean personas naturales, que tengan o no trabajadores y reciban contraprestaciones anuales dentro del año mayores a 480.000 soles o 97 UITs. Por otro lado tenemos los agentes inmobiliarios que son personas jurídicas con o sin trabajadores que dentro del año, ¿no? Reciben contraprestaciones hasta 217 UITs, que corresponde más o menos al 1.000.000 de soles. Y por último, las personas jurídicas, agentes inmobiliarios que tengan o no trabajadores, que superen estas 217 UITs en el año. ¿Por qué es importante esta distinción? ¿No? Estas distinciones que está haciendo esta normativa. Es importante la distinción porque conforme al grupo en el que tú te encuentres, son las obligaciones que tú tienes que cumplir, que vamos a ver a continuación. En realidad hay que dividirlo, esos cuatro distinciones que hace la norma, para resumirlo, lo he reducido a 2 grupos diferentes, ¿no? Primero tenemos los agentes inmobiliarios que son personas naturales con o sin trabajadores que reciben contraprestaciones anuales menores a 97 UITs durante el año. ¿Qué es lo que deben hacer ellos? Primero, deben tener su oficial de cumplimiento. Lo segundo es que el régimen que van a aplicar para la debida diligencia en el conocimiento de sus clientes, así como de sus beneficiarios finales, es el régimen simplificado. La norma anterior, como no había la distinción, es decir, entre este grupo que hemos visto de agentes inmobiliarios con motivo de sus contraprestaciones anuales, por default, todos los agentes inmobiliarios deberían aplicar un régimen general de debida diligencia, tanto del cliente como de sus beneficiarios finales. Pero se hace o hago hincapié en esta distinción porque si eres un agente inmobiliario que capitaliza menos de 97 UITs en el año, vas a aplicar un régimen simplificado que es menos riguroso que el régimen general. ¿Qué más? Deben darse una capacitación anual a su oficial de cumplimiento, deben registrar sus operaciones, deben reportar operaciones sospechosas, deben emitir un informe anual, en este caso el oficial de cumplimiento, un informe anual respecto a cómo ha venido dándose el sistema durante el año, y por último, deben remitir y conservar la información derivada de la aplicación de este sistema. No, en realidad son obligaciones bastante concisas que tienen los agentes inmobiliarios que se encuentran dentro de este grupo, ¿no? Que son los que reciben contraprestaciones inferiores a 97 UITs durante el año. Por otro lado, tenemos el otro grupo, que aquí están los agentes inmobiliarios
que son personas naturales que capitalizan más de 97 UITs en el año, y las personas jurídicas que igualan o superan las 217 UITs en el año. Aquí la norma especifica que deben de contar con un oficial de cumplimiento o un oficial de cumplimiento corporativo cuando así corresponda. Deben de tener un régimen general, ¿no? Como hemos visto en el anterior grupo, que eran los que capitalizan menos de 97 UITs en el año, ellos tienen un régimen simplificado. Si tú superas las 97 UITs en el año y eres un agente inmobiliario, persona natural, debes aplicar un régimen general, igual para las personas jurídicas. También siempre se debe aplicar el régimen general de debida diligencia, tanto del cliente como el del beneficiario final, ¿no? Este es un régimen más exhaustivo que el régimen simplificado tocado en el anterior grupo. ¿Qué más? ¿No? Y lo que resalto aquí en esta lámina son las diferencias con el anterior grupo, para que puedan detectarlas de forma más rápida, ¿no? Conocimiento de directores, trabajadores y proveedores, ¿no? No solamente basta, como en el anterior grupo hemos visto, que conozcan a sus clientes y sus beneficiarios finales de las operaciones. Para este grupo de agentes inmobiliarios sí se requiere que conozcan a sus directivos, a sus trabajadores e inclusive a sus proveedores. Pueden y tienen la posibilidad de utilizar intermediarios para que se encarguen de este trabajo de debida diligencia, ¿no? Y la capacitación anual, que como en el anterior grupo hemos visto que solamente correspondía al oficial de cumplimiento, aquí también, adicionalmente a él, también se debe capacitar a los trabajadores del agente inmobiliario. Asimismo, deben de contar con un manual y código de conducta. En este caso, ¿no? El código de conducta siempre será requerido para las personas naturales que superen las 97 UITs cuando éstas tengan trabajadores, ¿no? Si es que no se tiene trabajadores, basta con un manual. Igual para las personas jurídicas que no superen las 200 UITs en el año. Pero si eres una empresa, agente inmobiliario, que supera las 217 UITs en el año, sí o sí vas a necesitar tu código de conducta. No va a bastar con un manual de prevención. Adicionalmente, debes de tener tu registro de operaciones, debes reportar tus operaciones sospechosas, debes informar o elaborar tu informe anual correspondiente elaborado por el oficial de cumplimiento, remitir y conservar información y, resaltado en amarillo como pueden ver en el último punto, identificar y evaluar riesgos. A diferencia del grupo anterior, este grupo que estamos viendo ahorita debe de tener una matriz de riesgos que le permita desarrollar de una forma más completa su sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ahora bien, la norma ha cambiado, entre comillas, los umbrales que se tenía en la disposición anterior con la que acaban de establecer con esta nueva normativa, ¿no? En realidad la primera parte, que es la intermediación inmobiliaria en compraventa de lotes de terreno, establece que estos deben ser registrados en el registro de operaciones cuando igualen o superen el monto de $30.000. Es decir, cuando yo, agente inmobiliario, me encargue de intermediar una compra o una venta de un terreno, si este supera los $30.000 o su equivalente en moneda nacional, ¿no? Yo debo registrarlo en mi formulario o en mi registro interno de operaciones que yo debo tener como agente inmobiliario. En el segundo punto está las compra-venta de viviendas unifamiliares, viviendas ubicadas en edificios multifamiliares. Aquí la norma ha especificado, ya sea conjunto habitacional o residencial, ¿no? Unidad inmobiliaria destinada a oficina, a comercio, a estacionamiento, y ha especificado también a los depósitos, ¿no? Antes no estaba esta disposición, quedaba en estacionamiento. Ahora sí ha incluido también los depósitos. ¿Cuándo yo debo registrar estas operaciones? Cuando igualan o superen los $100.000 o su equivalente en moneda nacional, ¿no? Este umbral es aplicable para todos los agentes inmobiliarios de los grupos que hemos visto anteriormente. Dicho esto,
y habiendo escuchado también la exposición de la doctora Ioana Benítez, podría surgirles la consulta, ¿no? Entonces, bajo esta nueva normativa a la cual nos estamos afrontando, ¿qué va a implicar a mí como agente inmobiliario que yo tenga que hacer para adecuarme a estas nuevas disposiciones? ¿No? Lo primero es que vamos a tener que actualizar nuestra normativa interna en relación a las nuevas obligaciones o a la derogación de las obligaciones que antes teníamos y ya no tenemos ahora en nuestro manual de prevención y en nuestro código de conducta. ¿Qué más? Debemos aplicar la debida diligencia que nos corresponda según la nueva normativa que nos está indicando. Por ejemplo, yo, que era un agente inmobiliario con mi sistema ya implementado, que de per se aplicaba un régimen general, porque así lo establecía la normativa anterior, ahora, ¿no? Si es que yo capitalizo menos de 97 UITs en el año, ya no debo aplicar un régimen general, sino debería aplicar un régimen más sencillo, que es el régimen simplificado. Entonces debería cambiar, ¿no? Y así sucesivamente, conforme a los diferentes sujetos obligados que se le ha establecido en nuevas disposiciones. ¿Qué más debo hacer? Debo actualizar mi registro de operaciones, si es que me han cambiado el rango de umbrales, si es que me han cambiado las obligaciones o las operaciones que debo registrar. Eso implica que yo debo actualizar mi registro de operaciones. Debo capacitar de por sí a mi oficial de cumplimiento, mis directivos y trabajadores, bajo el marco nuevo que me están estableciendo como sujeto obligado, ¿no? En relación a las nuevas obligaciones que se podrían dar, o si es que ya no voy a contar con las obligaciones que contaba antes y ahora tengo menos obligaciones que cumplir, ¿no? Igual debo capacitar a mis trabajadores, mi oficial de cumplimiento y mis directivos en general para que ellos puedan desarrollar un adecuado trabajo en el sistema de prevención que mantiene mi empresa. Y por último, cambios en el informe anual del oficial de cumplimiento, ¿no? Como esta normativa ha implementado diferentes cambios en las obligaciones que puedan tener los sujetos obligados, la evaluación que va a tener que hacer el oficial de cumplimiento de forma anual va a variar porque las obligaciones han cambiado. Entonces también debo adecuar mis informes a estos cambios. Por último, y no menos importante, ¿no? Está el tema de infracciones y sanciones. Como bien sabemos, el incumplimiento de las directrices que nos establece la SBS a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, en caso nosotros incumplamos o cumplamos de forma parcial, ¿no? O defectuosa las obligaciones que nos podrían brindar, podríamos vernos envueltos en procedimientos sancionadores que podrían conllevar a sanciones. La normativa divide las sanciones en tres tipos, ¿no? Tenemos las infracciones leves, las infracciones graves y las infracciones muy graves. Y también se dividen entre tipo de sujeto obligado, ¿no? Si eres una persona natural o si eres una persona jurídica. En las infracciones leves para las personas naturales va una amonestación, o puede ir hasta una multa no menor a 0.15 UITs o hasta 3 UITs. Para una persona jurídica también va una amonestación, o puede ir hasta la mitad de una UIT o hasta 10 UITs. Para las infracciones graves, tenemos para las personas naturales la mitad de un IT hasta 6 UITs. Y para personas jurídicas tenemos de 2 a 20 UITs. Por último, están las infracciones muy graves, que para las personas naturales va de 4 a 15 UITs y para personas jurídicas va de 7 a 100 UITs. Entonces, en realidad las multas son bastante onerosas, ¿no? Que su objetivo obviamente es disuadir, ¿no? El incumplimiento de estas disposiciones que establece la Unidad de Inteligencia Financiera. Podemos repasar algunas de las infracciones que existen, ya sea leves, graves o muy graves. Por ejemplo, una infracción leve es no ejecutar la capacitación que te corresponde, ya sea a tu oficial de cumplimiento, ya sea a tus directivos y trabajadores, ¿no? Si es que tú no cumples con realizar esta capacitación en el año, te podrían imputar una infracción leve. Otro tipo de infracción leve está, por ejemplo, no comunicar dentro del plazo establecido cambios relacionados a
la designación de mi oficial de cumplimiento, ¿no? Ustedes bien saben, por ejemplo, si el oficial de cumplimiento tiene ciertos requisitos para que él pueda ser seleccionado a dicho cargo, ¿no? Si ha habido cambios en esos requisitos, de repente ya no los cumple, ¿no? Se debe de informar a la UIF. En caso no se realice, se sanciona al sujeto obligado con una infracción leve. Como segundo punto tenemos las graves. Es grave no contar con un manual y un código de conducta cuando como sujeto obligado te corresponde o cuando no tienes registro de operaciones. Y muy grave es, y así lo sanciona la Unidad de Inteligencia Financiera, es transgredir el deber de reserva, ¿no? Es, por ejemplo, que la UIF te pide información de uno de tus clientes, ¿no? Y tú le alertes al cliente de que la Unidad de Inteligencia Financiera te ha pedido información de él. No estás transgrediendo el deber de reserva que deberías tener entre el sujeto obligado y la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Ante esas situaciones de transgresión de reserva, las sanciones son bastante severas, ¿no? Se multa con una infracción muy grave. Esto sería todo por mi lado. Muchas gracias. Quedo atento a las consultas o preguntas que podrían tener en relación a mi exposición. Muchas gracias a la doctora Joana Benítez y al doctor Luis Cerreño. A continuación vamos a pasar a la etapa de las preguntas, pero antes quisiéramos aprovechar para comentarles que hemos diseñado un servicio legal de adecuación del sistema de prevención de lavado de activos, SEPLAC, a las nuevas disposiciones aprobadas por la resolución 02351 que deben realizar los sujetos obligados, como ya se ha mencionado en las exposiciones, las constructoras, inmobiliarias, agentes inmobiliarios, casa de cambio, entre otros. Este servicio va a comprender la adecuación del manual de PLAF, adecuación del código de conducta, adecuación de las políticas de gestión de riesgos y una capacitación virtual a los trabajadores. Para una mayor información, si están interesados, pueden escribirnos al correo que aparece en pantalla, contacto@titl.com.p. Y ahora sí, pasamos a la etapa de preguntas, o de repente alguna aclaración, ¿no? Reiteramos nuestras disculpas por las fallas tecnológicas que hemos tenido, ¿no? Damos el uso de la palabra a la doctora Joana Benítez para que absuelva las preguntas que han llegado por el chat. Adelante, Joana. Gracias, Silvia. Bueno, primero para precisar algunos puntos o para repasar algunos puntos que por la comunicación no se pudieron explicar correctamente. Cuando mencionaba el tema de la exclusión de ciertos trabajadores del sistema de prevención de lavado de activos, quería señalarles que, como saben, los sujetos obligados, así como tienen que cumplir la debida diligencia en el conocimiento de sus clientes o proveedores, ¿no? También tienen que cumplir obligaciones frente a sus trabajadores, también tienen que cumplir debida diligencia en el conocimiento de sus trabajadores y también cumplir ciertas otras obligaciones como capacitarlos anualmente, entregarles el manual, el código de conducta, entre otros. Pero lo que te dice ahora esta norma, ¿no? Es que hay algunos trabajadores sobre los cuales no vas a tener que cumplir estas obligaciones, ¿no? De tu sistema de prevención de lavado de activos. ¿Por qué? Porque estos trabajadores no realizan una labor que se encuentra directamente vinculada con la actividad que realiza el sujeto obligado. Y estos son, a modo de ejemplo, ¿no? Los trabajadores del servicio de limpieza, los que trabajan en mensajería, los de vigilancia, los obreros, operarios, supervisores de obra, ¿no? En el caso de las empresas del sector construcción, ¿no? Y cualquier otro trabajador que no realice, no desempeñe una labor, digamos, que no se encuentre vinculada a la actividad del sujeto obligado, ¿no? Por ejemplo, si se dedican a la compra y venta de vehículos, si es un vendedor, ¿no? Si es un vendedor de vehículos, sí se va a considerar obviamente como un trabajador esencial, ¿no? Entonces, a él sí sí tiene que recibir la capacitación y sí se le tiene que aplicar la debida diligencia, ¿no? Pero, por ejemplo, si ese mismo sujeto obligado, ¿no? Que se dedica a la compra y venta de vehículos, también tiene personal de limpieza, tiene personal que no sé, que se dedica, no sé, que le suministra, por ejemplo, los artículos de limpieza u otros, no se consideran, sobre ellos no se va a aplicar el sistema de prevención de lavado de activos. Es decir, sobre ellos no van a tener que aplicar las obligaciones de prevención de lavado de activos, ¿no? Y otra duda que quedó es en relación al punto 5 de la capacitación, que es que les mencionaba que ahora
los directores, ¿no? Tienen que recibir una inducción de prevención de lavado de activos cuando ingresen a la compañía, ¿no? Y existe un plazo de 30 días, ¿no? Para que ellos puedan recibir la inducción. Antes esta obligación era únicamente para los trabajadores. Cuando un trabajador entraba, había un plazo de 30 días para que reciba una inducción en el sistema de prevención de lavado de activos de la empresa, ¿no? Ahora con los directores también se va a aplicar lo mismo. Y lo que te señala la norma es porque habían algunos sujetos obligados que, como ya su trabajador había recibido la inducción, decían ya no lo tengo que capacitar anualmente, ¿no? Porque ya recibió la inducción. Entonces lo que ha dicho la norma es no, la inducción es distinto a la capacitación anual. Igual vas a tener que cumplir con la obligación de capacitarlos anualmente, ¿no? Son dos obligaciones distintas. Eso es lo que te he señalado ahora expresamente la norma. Y en relación a las consultas, hay una última consulta relacionada si los estudios contables son sujetos obligados. No todos los estudios contables son sujetos obligados, ¿no? Entonces va a depender mucho de las actividades que realicen en nombre de su cliente para que puedan ser considerados como sujetos obligados, igual en el caso de los abogados, ¿no? Igual, también en el caso de los contadores que ejercen la profesión de manera independiente, también solamente en algunos casos van a ser considerados como sujetos obligados. En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, la norma ha señalado que a quien considera como sujeto obligado que sea organización sin fines de lucro, a la persona jurídica sin fines de lucro que se haya constituido como una asociación o fundación que se encuentre inscrita en SUNAT y que recaude, transfiera, desembolse fondos o recursos u otros activos para fines o propósitos caritativos, religiosos, culturales, educativos, científicos, artísticos, o para la realización de otro tipo de acciones u obras altruistas, ¿no? Entonces, y también cuando hay una facilitación de créditos, ¿no? A través de la ONG se facilitan créditos para una determinada finalidad altruista. Entonces, en esos casos se va a considerar como sujetos obligados. Entonces, aquellas ONGs que cumplen con esos requisitos se encuentran dentro del alcance de la norma. Y a pesar de estar, inscritas en la APSI o en el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, igual se van a considerar supervisadas por la UIF, por la Unidad de Inteligencia Financiera. Y eso sería todo por mi lado. Le doy pase al doctor Cerreño para que pueda absorber el resto de consultas. Muchas gracias, Joana. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuándo se registran las operaciones en el registro de operaciones para un agente inmobiliario? Ha habido un cambio aquí importante, porque anteriormente, me refiero a la normativa antes de este cambio, ¿no? Los agentes inmobiliarios tenían que registrar sus operaciones al momento que se celebraba la compraventa, ¿no? De la unidad inmobiliaria o del lote, etcétera, que hemos visto, ¿no? Sin embargo, con este nuevo cambio que se ha dado, la operación debe ser registrada cuando se le paga la comisión al agente inmobiliario. Es decir, ya no la voy a registrar en el momento que se dé la compraventa. No, la voy a registrar en el momento que a mí me paguen mi comisión por la intermediación que he realizado como agente inmobiliario. Segunda pregunta. ¿Se puede establecer umbrales menores a los indicados por la norma como agente inmobiliario? Sí, sí es posible, ¿no? Como hemos visto, para lotes son $30.000 y para unidades de vivienda, etcétera, para oficina, comercio, depósito, etcétera, en ese caso son $100.000. ¿Puedo registrar umbrales menores? Sí, efectivamente, sin ningún problema. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Fijar umbrales mayores. No puedo decir, para mí a partir de $40.000 para lotes los registro. No, no es posible. Estaría incumpliendo con la normativa. Podría poner mínimo 30 y de ahí menor, ¿no? Pero no mayor. Última pregunta, la operación que yo como agente inmobiliario tengo que registrar, ¿por qué monto la mido? ¿Por el monto de la operación, es decir, por el monto de la compraventa o por el monto de la comisión que yo voy a recibir como agente inmobiliario? Ahí la respuesta es, yo tengo que medir la operación acorde
al valor de la venta, no al valor de mi comisión. No importa si la venta se va a pagar en una cuota o en 30 años o es cancelada en 2 partes. Eso no es importante para la unidad de inteligencia financiera. La unidad de inteligencia financiera va a ver el monto por el cual se está concretando la operación y ese es el monto que yo tengo que tener como referencia, como agente inmobiliario, para registrarlo en mi registro de operaciones. Eso sería todo por mi parte. Aprovecho para agradecerles por su asistencia. Quedamos a su disposición. Muchas gracias a ambos expositores, Joana Benítez y Luis Ferreño. Agradecemos también a la audiencia por su presencia el día de hoy. En caso haya quedado alguna pregunta sin responder, pueden contactarnos al correo que aparece en la presentación, contacto@titl.com.p. Con esto damos finalizado nuestro webinar del día de hoy. Esperamos reencontrarnos pronto en otros eventos. El día de mañana les estará llegando las diapositivas y la encuesta. Muchas gracias, buena salud para todos. Seguimos adelante. Muchas gracias.